Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos aquí en Paseo de la Reforma. A nuestras espaldas está el periódico El Universal. Y bueno, estamos aquí para platicarles un poco sobre la historia del periodismo. Mi nombre es Marcelo. Ana y Mariana. El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a cualquier asunto de la actualidad. El periodismo persigue crear una metodología adecuada para poder presentar cualquier tipo de información valiosa. Es importante ser objetivo, usar fuentes seguras y por tanto verificables para el lector. La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los cuales se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental, el perfil y la opinión. El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión. La información es difundida por medios o soportes técnicos, lo que da lugar al periodismo gráfico, la prensa escrita, el periodismo radiofónico, el audiovisual y el periodismo digital o multimedia. La historia del periodismo se ha visto fuertemente influenciada por el crecimiento de la tecnología y el comercio. La historia del periodismo. Las primeras noticias se hacían llegar de boca en boca. Trovadores, pregoneros, narradores orales fueron los antepasados de los periodistas. El periodismo es necesidad social existente de la antigüedad. En la Grecia antigua existió el cargo del heraldo. Se trataba de un ministro que tenía por misión informar al pueblo sobre diversas noticias. En Roma, a instancias de Julio César, se colgaba en las paredes del Supremo Foro Romano un acta diurna en la que se anunciaban los asuntos políticos y otras noticias. Tuvo que pasar mucho tiempo para que naciera el periodismo moderno. Para ello fue necesaria la invención del papel por los chinos en el año 105 después de Cristo. Y la imprenta moderna, que no se creó hasta el año 1440 aproximadamente, de la mano del alemán Johannes Gutenberg. Sin duda alguna, la imprenta fue un suceso de vital importancia para el desarrollo del periodismo, donde rápidamente se empezaron a ver gran cantidad de materiales escritos. Por ejemplo, aparecieron hojas con información en diferentes lugares de los pueblos, informando acerca de eventos políticos y sucesos importantes. De ahí nació el primer periódico que fue impreso en Alemania en el año 1457, llamado Nürnberger Zeitung. De esta manera, el periódico toma más fuerza y se volvió popular por el resto de Europa, en donde se publicaban noticias semanales o diarias, causando gran sensación en los demás países europeos. Tanto así que se crearon varios periódicos reconocidos. Por ejemplo, el Frankfurt Journal en Alemania, en el año 1615, Weekly News en Inglaterra, en el año 1622, la Gaceta Pública de Italia en 1640 o también la Gaceta Semanal de Barcelona, iniciada en 1641. El periódico en América Latina. Con casi un siglo de retraso con referencia a Europa, aparecen los primeros periódicos en América Latina. El primer país fue México, con su periódico La Hoja de México, donde en primer lugar narraban hechos específicos, pero después aparecen los volantes con información acerca del virreinato. Siglos después, comenzaron a cambiar los diferentes temas y secciones de los periódicos, al igual que su continuidad de publicación, que se volvió más frecuente. La radio. Sin embargo, el periódico no es el único medio en el que se desarrolla el periodismo. La radio es una de las fuentes periodísticas más importantes, donde la diferencia del periódico, la radio brinda la posibilidad del acceso a la información a todas las clases sociales, ya que el periódico puede excluir a los analfabetos. La importancia de la radio en aspectos periodísticos tuvo lugar a finales del siglo XVIII, donde comenzaron a aparecer las primeras emisiones. Luego, en el siglo XIX, tuvo importancia como medio comunicativo en las guerras mundiales y más adelante la radio comenzó a emitir programas de entretenimiento, información deportiva y de actualidad. Además de la radio, la televisión es quizá el medio de comunicación que más ha influenciado en las sociedades, ya que es una revolución total. En primera instancia, el acceso a la televisión era muy escaso, pero con el tiempo la demanda y el uso de la televisión fue aumentando. Las primeras emisiones se encargaban de informar al público las noticias más relevantes de manera que influenciaban de manera rápida y directa al consumidor. Nuevas tecnologías. Con la llegada de las nuevas tecnologías en el sector de la información, existe la preocupación de que los medios de comunicación tradicionales como el periódico y la radio se extingan. El consumo de los medios digitales como la televisión y la internet hoy en día se hacen más evidentes en las sociedades. La información puede acogerse y adaptarse a todos los medios existentes, pero lo que verdaderamente importa es el contenido de la información, y en eso es en lo que debemos pensar. No preocuparnos por el medio que tenga más vigencia o acceso, sino acercarnos
contenidos que realmente son importantes. Al fin y al cabo, la diferencia está entre el buen periodismo y el periodismo mediocre. Influencia de los medios. Los medios de comunicación tienen una gran influencia en la sociedad. Estos generan una relación de manera inmediata en las personas. Como ya sabemos, la televisión es un medio más usado por las personas. Esto le brinda la posibilidad al televidente de informarse rápidamente y sin mayor esfuerzo. Pero ¿realmente los medios de comunicación masiva están haciendo su labor? Aquí podemos tocar el tema sobre la manipulación de la información. Esto se basa en influir de manera indirecta al individuo. Sin llegar a afectar su voluntad o su libertad, hemos visto una gran cantidad de casos que los medios ocultan parte de la información para verse beneficiados o no afectar a algunas personas o empresas que tienen poder. Pero esto no es un problema que esté en los periodistas, sino las compañías que ellos trabajan, donde obligan a sus trabajadores a publicar noticias que más les benefician. Actualmente muchos medios de comunicación se dejaban llevar por intereses económicos o políticos. Se hace evidente la relación y la importancia que existe entre el periodismo y la comunicación. El periodismo básicamente se encarga de expresar o comunicar una información. Este tiene bajo su poder medios que influyen de manera determinante en la sociedad. Medios como el periódico y la radio, que no tienen tanta influencia e impacto en las sociedades actuales. Pero sin embargo, medios como la televisión y la internet tienen un efecto rápido y directo sobre las personas. El poder que tienen los medios como la difusión y la expresión de información tiene una gran capacidad de efectos que luego pueden llegar a convertirse en ideologías. Además de esto, tiene la capacidad de influir en las conductas de los seres humanos. Asimismo, como podemos ver, como la comunicación y el periodismo van de la mano, al ver cómo intervienen aspectos políticos como la democracia, y podemos hablar sobre lo que conocemos como la opinión teledirigida, que es la influencia de la imagen y la información de la opinión política de la sociedad. Bueno, pues eso fue todo. Espero que les haya servido esta información. Hablamos sobre la historia del periodismo. Nosotros fuimos Marcelo, Ana, Mariana. y bueno, queremos agradecer a nuestro camarógrafo Arturo, que nos tuvo mucha paciencia. Queremos agradecer a Roberto Caloca, que anda por allá atrás, y bueno, principalmente a ustedes que nos están viendo. Muchas gracias, nos vemos. Y aquí estamos grabando. Yo digo la historia, ¿no? ¿Cuál es la historia? No, pues no. Sale, ya. Ya. Pónganse serios. Y porque vamos a hablar sobre la historia del periodismo. Grabando. A nuestras espaldas está el periódico Excelsior. Bueno, pues el periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa en No, otra vez. Grabando. Pregoneros, narradores orales fueron. No, otra vez. Ay, Marcelo, luego experimentas. 2, 3. Sin duda alguna, la imprenta fue un suceso de vital importancia para el desarrollo del periodismo. Te va a romper la cámara, Con referencia. No, otra vez. Grabando. No, ya. Era periódico. Con la diferencia. No, existe, ¿Qué pasó? no es este. Ay, no, es este, no existe. No, nos queremos ir a mejor. Ya, no, una más y ya. Déjale. Ya también el camarógrafo ya está hasta la mano. Ya vas. Dale, anda. 3, 2, dale. El poder que tienen los medios de
Síguele, otra. Grabando. Dale. Bueno, pues muchas gracias por prestarnos su valiosa atención. No, esa no. Otra. No, síguele. Sí. Grabando. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esperando a Ana. A ver, vamos a ver qué sucede. Parece que estamos espiando a alguien. Ana ya lleva 10 minutos en el baño. Fácil. Ahí está. Vean su cara. Ya se va. Ya no se vio. Ya. Ahí viene.